Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y hoy me acompaña nuestro colaborador y es la segunda vez que nos viene a acompañar aquí al podcast, investigador de la Universidad de Guadalajara, Diego Nápoles. Diego, muchas gracias por estar de vuelta aquí en los micrófonos. Gracias, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Diego Nápoles es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. Él estudia procesos de segregación social y es profesor investigador aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Unitario de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y había estado aquí con nosotros para platicar de gentrificación, de esta segregación social y de las dinámicas urbanas que se dan pues en Guadalajara, en donde grabamos este podcast, pero en muchas otras ciudades de Latinoamérica y del mundo. Pero hoy vamos a platicar de un libro que publicó Diego, una investigación de bastante tiempo también, pero que también atrapa un problema socioecológico muy profundo y que nos duele mucho en nuestra región, aquí en el occidente de México, porque tiene que ver con un río contaminado, un río muy contaminado, que está rodeado de muchísimas comunidades y que está dando muchos problemas. Y que también se aborda mucho cuando es tiempo de promesas, pero no así cuando es tiempo de soluciones. No se ha podido limpiar el río Santiago. Diego tiene un libro que publicó y que queremos platicar de el trabajo de fondo que hay detrás de este libro, que se llama Realidades Construidas y Participación Sociopolítica en torno a un río contaminado. Esto tiene que ver con la comunidad de Santiago Totolemixpan, en Jalisco. Particularmente resalta el interés por los valores, significados y expresiones que se muestran en la realidad de este problema, de este problema socioambiental que hay en el río. Y es que, Diego, te confieso que en este podcast y en los contenidos que desarrollamos para el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara, aquí en Zapopan, Jalisco, México, muchas veces nos hemos dado cuenta que la historia se cuenta así. En este caso, era una vez un río, pero luego nosotros. Y lo mismo le cambia río por bosque, por playa, por montaña, por cualquiera de los paisajes que rodean a una ciudad que fueron impactados por la presencia humana, por la civilización humana. Y después tratamos de ver qué podemos hacer al respecto. Así que en este caso aplica también. Este era una vez un río, pero comunidades en este río, comunidades vivieron por generaciones junto al río. Muchas comunidades en muchos lugares. Es parte del río de una identidad social, de la vida familiar, la actividad económica, pero en los últimos años, en este caso décadas ya, el río pasó de ser fuente de vida a ser un riesgo sanitario para los habitantes de muchas poblaciones que lo rodean. Tu libro, Diego, documenta parte de esta problemática, de esta historia. Pero platícanos, este libro nace de un interés personal, además de que eres investigador, pero en este caso hay un interés personal tuyo, de historia familiar, de muchas relaciones, de vida, por tu residencia en la zona. Platícanos cómo esto te motivó, enriquece y ayuda a hacer personal la relación que tienes con el río y que lo presentas en tu libro. Gracias, Víctor. Sí, mira, la idea del libro nació en la maestría en Ciencia Política en el CUCIÉNEGA. Fue con la dirección de tesis de la doctora Paulina Martínez González, quien siempre ha mostrado interés en la sociología política o ecología política también. Y pues coincidimos en llevar a cabo abordar este tema, porque la maestría pues era en política, pero yo siempre he tenido inclinación por los temas medioambientales y en particular siempre me llamaba la atención que pasaba por el río. Es muy común que en la comunidad donde yo crecí, nací aquí en Guadalajara, pero siempre vivimos en Zapotlán del Rey, que es de donde se oriundó mi padre. Entonces ahí tienes tu casa. De pequeño fui a la escuela allí y ya de manera
profesional, pues salimos a Ocotlán, a la Ciénega, y después aquí a Guadalajara. Siempre el ir y venir entre pueblo y ciudad te tiene un lente muy particular, una perspectiva muy diferente, sobre todo espacial. Los elementos urbanos y naturales al mismo tiempo han estado en mi vida. Y el pueblo como tal, para llevar a cabo tus actividades cotidianas, por ejemplo educarse, pues tenías, como ya lo mencioné, tenías que salir a Ocotlán o a Poncitlán, que es otro municipio y es una localidad contigua. Poncitlán como cabecera y Santiago Totolimixpan son conurbados y los divide el río, pero al mismo tiempo son 2 municipios, ¿sí? Entonces siempre que pasábamos, es muy común que de Zapotlán se vaya a hacer tus mandados a Poncitlán. La gente, incluso de paseo, lo hace todos los fines de semana, los domingos. Y los miércoles hay un tianguis entre Poncitlán y Santiago, pero en los márgenes del río, específicamente de Santiago. Ahí hay un tianguis los miércoles y al cual acuden muchas personas de distintas localidades de ambos municipios. Entonces, yo cuando era pequeño, pues yo sí veía al río, pero siempre lo veía con lirio, ¿no? Como un estanque. Y me llamaba la atención por qué en otros lugares pues sí corría el agua, ¿no? Y luego cuando ya me platicaban, no, pues que yo me bañaba ahí, que mi papá me llegaba a decir que se cruzaban en pangas, no solamente en el puente, porque el puente pues sí es del siglo pasado, pero previo a eso pues tenían que cruzar en pangas. Entonces, estos aspectos sociohistóricos y naturales, pues sí decía, ¿qué pasa con la gente? Ya estudiando política, entonces, ¿por qué no se está haciendo algo para sanear el río? ¿Qué siente la gente? Entonces de ahí nace la idea del tema, primero como tesis y después a lo largo del tiempo, digamos que la deuda que yo tenía, ya como me estaba estrenando como investigador, era ya posicionarlo como un libro, y el cual me llevó, porque es un proceso complejo, terminar la maestría, después el doctorado, después investigaciones, temas diferentes, y entonces lo venía postergando. De hecho, aquí hemos estado hablando de otros temas urbanos, no propiamente del río Santiago, aunque sí lo mencioné, pero mi deuda era hacerle justicia, sobre todo a los informantes, que ya falleció lamentablemente uno de ellos, y que él sí sentía entrañaba el río, digamos que tenía un particular apego, no solo a la localidad, sino al elemento natural. Incluso llorando me recuerdo que hicimos la entrevista y yo prometí pues sacar el libro. Ya no lo alcanzó a tener en sus manos, desafortunadamente, pero entonces tengo que hacerle justicia y pues difundirlo, ¿no? Porque es un tema que tiene que ser de interés local, sobre todo. Sí, oye, esta oportunidad de haber vivido y de haberlo investigado, y ahora la responsabilidad que tú como investigador, aunque ya estés en la ciudad, aunque ya hayas estado en Europa, aunque estés publicando de otros temas, quieras darle justicia al tema y seguir conectando, me parece que ha permitido entonces que veas con otra perspectiva cómo este problema se va asimilando en la sociedad y quizá transgeneracionalmente va cambiando la manera en la que él se percibe. De hecho, me decías antes de que empezáramos a grabar, no se percibe como problema como lo vemos nosotros de lejos. Nosotros cuando oímos en Guadalajara, cuando oímos hablar del río Santiago, oímos pues con el sesgo de las noticias. El sesgo noticioso es de las malas noticias, porque las buenas noticias no son noticia. Las malas noticias son noticias. Cuando escuchamos de Poncitlán que han aumentado los casos alarmantemente de insuficiencia renal, cuando escuchamos que el río Santiago es de los más contaminados, no solo de la región, sino del mundo, cuando sabemos que cada sexenio se promete que lo van a sanear, pero vemos que no sucede, y luego vemos
en este mismo podcast lo que hacen activistas, investigadores, gente de la comunidad con respecto al río, pero que todavía sigue contaminado el río. Nosotros acá vemos que es una emergencia. Pero entonces la gente que vive ahí después de algunas generaciones no lo ven así. Si me estás diciendo que uno de los informantes de los entrevistados más que ya no está, pero que tenía más años, se acuerda de cuando se podía nadar. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no lo ven como una emergencia ellos? La gente que vive alrededor del río no lo ve tanto como emergencia como nosotros. Poco a poco nos vamos acostumbrando a la contaminación que hacemos de nuestros propios entornos. Pues mira, sí es complejo, y justamente es parte de los resultados, de las conclusiones. Fue muy triste verme encontrado con esto, pero es la realidad. Primero, lo que nos interesaba es cómo identificar el problema y después cómo se definía, pero cómo se definía desde el habitante, ¿sí? Y entonces te empiezas a dar cuenta que pues sí hablan del río, hablan de actividades que se hacían ahí, que se hacen allí, como te digo, de este tianguis, se hacen muy, muy cerca, pero no se nota realmente un dolor, no hay una protesta, al menos en esa localidad o en esa comunidad. No sé si es porque nos rebasen otros temas, si estemos perdidos, demasiado entretenidos en una cotidianidad, aunque sea un pueblo, o sean lugares semirurales. Bueno, yo creo que ya se ha debatido mucho sobre esto, ruralidad versus urbano, y se dice que pues el mundo en sí ya es urbano, ¿sí? Porque de alguna manera tienes dispositivos, tienes algunas cuestiones que ya se le dan más connotación hacia la vida urbana. Pero creo que esto nos ha llevado, evidentemente, en un esquema de modernidad, a estar sumamente involucrados, entretenidos, distraídos, y no nos damos cuenta de los valores que tenemos justo que estamos pisando, el territorio, que estamos viendo lo que eran paisajes naturales y que poblaciones endémicas siempre subsistieron y seguimos subsistiendo, porque lo que también es sorprendente y que no sabe la gente es que nos seguimos alimentando de estos acuíferos súper contaminados con metales pesados, ¿sí? Hay investigaciones del CIESAS muy interesantes mismas, no solo de la Universidad de Guadalajara, y que ya tienen tiempo de evidenciar que el río está contaminado por metales pesados por la industria. Entonces, es curioso que la gente, pues no solo está ajena, pareciera estar ajena, sino está distraída y está desinformada. Y la que está consciente, yo te hablaba es un tema también de generaciones. Las generaciones que se han ido, se están yendo, se van a ir en cuestión de años, si hablamos de una etapa de vida natural, de edad. Por ejemplo, mi padre tiene 73 años. Él te habla de cómo era el río. A él sí le tocó nadar en el río. Sí le tocó estos aspectos de convivencia natural con el afluente. Y de ahí hacia arriba. Los demás ya no te lo platican tanto, porque ya lo vieron contaminado o ya lo vieron así, lleno de lirio. Los más jóvenes ni se digan. No tienen la noción tal vez de que ahí te podías bañar, ¿sí? O incluso también sabemos lo que pasó en Juanacatlán, en este fraccionamiento donde un niño pues tal vez ignoraba que había ahí metales pesados que lo podían matar, y finalmente se ahogó, pero no se ahogó no solamente porque se hubiera ahogado, sino porque los metales
pesados que tenía Sí. el río O sea, lo mataron. entró al río, pero no se ahogó, más bien a los días se Sí, intoxicó, se ¿verdad? intoxicó. Porque de tan sucia que está el agua, se intoxicó Exactamente. por los metales pesados. Entonces, bueno, Así de peligroso es ese río. así es de peligroso, y entonces yo me interesaba qué estaba pensando la gente, cómo se estaba organizando, si había algún tipo de protesta. Ajá. Y lo único que me encontré fue que Flavio Romero de Velasco, cuando fue gobernador, estamos hablando del siglo pasado, Sí, hace 30 años, más de ¿eh? 30 años, fue al municipio de Zapotlán del Rey, y este personaje que yo entrevisté, que por cierto tiene otro nombre en el libro, pero fue Don Pilar. Ujú. Don Pilar me decía, hasta me levantaron, me ovacionaron y me levantaron en hombros, porque yo le pedí al gobernador que sanearan el río. Entonces, fíjate, te estoy hablando de hace más de 30 años, que ya había esa protesta, pero se perdió. Digamos, no ha habido más protesta. Entonces, es interesante saber qué estamos pensando, cómo estamos actuando ante esta problemática, porque sí, otros lo sabemos, pero porque tenemos la oportunidad tal vez de salir, de educarnos, de estar involucrados en estos temas. O simplemente en Guadalajara, tú dices, la gente sabe del problema del río y de la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, que está contaminada, no solamente por los medios que han llegado investigaciones científicas a ellos, sino que porque abrimos el agua de la llave y sale de otro color, entonces eso llama la atención y entonces decimos, ¿qué onda, no? Pero si no nos duele o si no vemos, no decimos nada. Lo sorprendente, Víctor, que aquí en esta comunidad, cuando se hizo la investigación, ya había síntomas y aún así había una opacidad. Diego, eso es alarmante porque nos hace pensar que poco a poco nos acostumbramos y terminamos viviendo con las cosas así como las estamos dejando. O sea, hay más, es más fácil que nos acostumbremos a vivir al lado de un río contaminado a que nos pongamos el compromiso para limpiarlo, porque esto ya es, además, generación con generación nos vamos haciendo más tolerantes a la contaminación, vamos rindiéndonos y dejando que se pierdan nuestro patrimonio. Digo, no quisiera ser pesimista, pero alarma saber que simplemente nos acostumbremos y nos rindamos con respecto a algo tan importante como un río. Digo, es sabido que las comunidades humanas se asientan al lado de ríos, de lagos y de mares, la mayoría de las comunidades en todo el mundo. El mar quizás se tarde más en notarse la contaminación. Los lagos, depende del tamaño del lago, pero en este caso el río Santiago, que alguna vez tenía unas cascadas que le decían que era el Niágara mexicano y que ahí en el Salto de Juanacatlán pues era un lugar donde se pescaba, donde se nadaba, donde había turismo, pero hoy es una zona altamente contaminada, de la cual en realidad no puedes ni acercarte por el olor, así tal cual, no te puedes acercar por el olor. La gente que vive a un lado tiene problemas de salud graves solamente por vivir cerca de un río contaminado. Este trabajo que hace una aproximación a no las mediciones del río que se toman en cuenta, no los aspectos económicos que se toman en cuenta, pero sobre todo te centras en la comunidad y en la comunidad desde un aspecto político. ¿Cuáles son, además de los que ya platicaste, pues las conclusiones, los hallazgos? ¿Qué claves encuentras aquí que nos puedan ayudar a deshacer este nudo que tiene tantas diferentes hebras y que aquí en este podcast lo hemos tratado ya varias veces? Y nuestra frase es: no hay soluciones perfectas para un problema complejo. Este es un problema muy complejo y que lleva décadas y que va a ser muy difícil solucionar, pero lo que quisiera saber es, si lo queremos solucionar, ¿cómo ves tú? ¿Nos vamos a rendir contra la contaminación?
Mira, yo creo que una de las tareas, o digamos de las posibles soluciones, sin duda puede ser con mucha efectividad, es por parte de las instituciones, de las organizaciones. Tenemos esa mayor responsabilidad. Los que somos conscientes tenemos que hacer política, tenemos que ser líderes también y de alguna manera hacer de manera conjunta, o sea, en grupo, y por eso destaco las organizaciones, las instituciones. Te hablo hasta de la iglesia. Todo líder, toda organización, toda institución debe de hacer la tarea para que de alguna manera jalar a la comunidad, hacer conciencia y que se empiece a sensibilizar. Eso es lo que nos ha fallado mucho, se ha dejado de hacer. Todos estamos enfocados en el día a día, en la cotidianidad, en ir tan rápido, en la modernidad, en alcanzar tal vez lo que no vamos a tener nunca, en desear esas cosas que vemos, ahora lo vemos en el dispositivo y estamos perdidos más que nunca. Entonces creo yo que los que, digamos, todavía tenemos un poco de buen ánimo, por así decirlo, el compromiso es actuar y a través de estas organizaciones, con los liderazgos, empezar a hacer conciencia de qué es vivir en un ambiente natural. Por ejemplo, esto decirle pues a las personas, a los alumnos, que es en el medio en el que yo me desenvuelvo, pues que sí hay de otra, que también Europa tuvo los ríos contaminados después de la revolución industrial. Bueno, Sí, esto pasó en todo el mundo. Una contaminación terrible. Pero hay casos que se hizo algo al respecto. Claro, yo me quedé impresionado en Salamanca hace algunos años que tuve la oportunidad de ir a un congreso y que se estaban bañando, paseando con sus perritos en el río. Era un río limpio, era un río que tú querías tomarte la foto allí. Tú no te quieres tomar la foto acá en el río, que es un estanque de agua podrida, de agua contaminada, donde no ves ni siquiera aves, por ejemplo los patos, que antes yo de pequeño veía los patos como cruzaban en el río igual contaminado, pero cruzaban. Ahora está lleno de lirio. Entonces, se han llegado a acciones por parte del gobierno que yo diría que son absurdas, y voy a destacar el ejemplo de uno de ellos, específicamente en Poncitlán, que se está haciendo un malecón. Se invirtió en un malecón, pero tú vas ahí y la gente no puede estar en ese malecón. Se pusieron juegos para los niños, un área de recreación infantil, pero ¿quién demonios va a estar allí? Si no solamente está feo el paisaje, huele mal, y yo diría que es hasta tóxico. ¿Quién quiere tener un día de campo en medio de un basurero, claro, por ejemplo? ¿Sería algo similar? Estamos tratando de maquillar los problemas, cuando los problemas deben de ser de raíz. Debemos de poner a funcionar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Debemos de desasolvar los ríos y debemos no solo de hacer un diagnóstico, que creo que ya hay, sino y de identificar, hacer un inventario de todas estas empresas, de todas estas descargas que hay a los ríos, porque no solamente hay descargas, claro, las más importantes son de las empresas que contaminan con metales pesados, que directo van a los drenajes, y los drenajes, pues por supuesto, van al río. Entonces, también hay aguas, por ejemplo, las aguas de las mismas calles, los residuos de todas las calles, de todas las casas, habitación, van a dar allí al río. Todo va ahí. Entonces, imagínate de qué grado de contaminación estamos hablando. Cuando hay empresas, ¿por qué se sitúan las empresas en este corredor natural? Por el agua, porque hay agua.
¿Por qué no se les ha exigido que pues no viertan sus desechos al río? Tan simple como eso, que traten sus aguas. Entonces, lo que tenemos es un estanque de agua muerta, de agua podrida, que nos daña y que también nosotros pues no ponemos a funcionar nuestras plantas de tratamiento y todo va ahí. Las heces fecales, los residuos de uso doméstico. Entonces, sí hay una responsabilidad de las instituciones, de las organizaciones, por supuesto del Estado, de todos, de alertar a la población y de hacer conciencia de que sí está jodido, perdón por la expresión, pero sí está dañado, sí lo está. Ya hay que darle vuelta a esa página, hay que empezar a trabajar. No es posible que sigamos como si no pasara nada. Sí, no podemos dejar que nos acostumbremos a vivir junto a la basura, junto a un río podrido, contaminado, peligroso, que si un niño llegara a meterse se muere nomás por lo contaminado que está. Y eso es lo que pasa. Aquí en México tenemos un dicho: ahogado el niño, taparon el pozo. Pero en este caso, se murió el niño y no se ha arreglado el problema. No era un pozo, era un río contaminado. No se ahogó, se intoxicó por los metales pesados, pero no lo hemos arreglado. Y una de las cosas más graves es que las nuevas generaciones, como no les tocó conocerlo cuando era una fuente de vida, se están acostumbrando a vivir al lado de un riesgo sanitario, de una incluso fuente de muerte para los peces, para las aves, para las propias personas que viven ahí. Pero pues no debemos de acostumbrarnos, no es normal tener un río así. Existen casos en los cuales recuperaron el río, lo hicieron incluso ríos dentro de ciudades. Yo platicaba aquí una vez que nos visitó con Arturo Gleason, nos hablaba de algunas de las muchas ciudades en donde decidieron recuperar el río. Aquí en Guadalajara pues simplemente no se va a poder porque, o sería muy difícil, porque ese río ya se pavimentó, se entubó, se pavimentó y es la calzada de Independencia. Por encima hay un flujo vehicular de quizá 1 millón de vehículos, pero en algunas ciudades decidieron recuperar el río hasta de la ciudad, que ha de ser de los más difíciles porque son millones de personas. En Corea. En Corea del Sur hay ríos recuperados en la ciudad, que ahora, como dices tú, dan ganas de tomarse una foto ahí, que se dieron cuenta que vale más el río que lo que paguen las empresas que están contaminándolo, porque esas empresas finalmente pues están haciendo algo para no tener que cumplir reglas. Hay. ¿A dónde llevarías tú una conclusión acerca de qué hacemos con las nuevas generaciones? Porque esta es una universidad y nosotros en la universidad tenemos el bono demográfico y el gran potencial de contar entre nuestras filas a 180,000 estudiantes de bachillerato y otras decenas de miles de estudiantes en los centros universitarios, en las diferentes carreras. Una comunidad universitaria de casi 400,000 ciudadanos, entre los que están activos más los egresados. ¿Qué podemos hacer para que las nuevas generaciones no se acostumbren, no se rindan, no lo dejen ir? Tanto el río como el bosque, la primavera, como el lago de Chapala, como todos estos otros lugares. Ahora que tomaste una foto de largo espectro, digamos, de larga exposición en la que uniste las opiniones de personas que ya incluso ya murieron y con la situación real ahora que ves en la comunidad, ¿qué te reveló la foto y qué podrías tú proponer? ¿Cómo adivinas que pudiera ser un camino que podemos hacer al respecto para que no se nos olvide, que no dejemos? Porque no es normal dejar podrir un río. Claro, mira, yo creo que, como lo dice José Luis Lezama, la construcción social y política de un problema ambiental comienza por identificarlo. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se define este problema? Conocer, pero cómo los habitantes si lo identifican y cómo lo definen. Y después, qué acciones se toman al respecto. Pero tú imagínate, si empiezas a ver que ni siquiera lo identifican, entonces ahí estamos en el verdadero problema, ¿no? En el caso de esta comunidad, que puede ser ejemplo, es una pequeña comunidad que puede ser ejemplo de lo que realmente pasa en toda esta cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
que ni siquiera se esté identificando, entonces no se puede definir y mucho menos tomar acciones. Si la sociedad no lo define, no se puede, realmente no tienen las herramientas porque no lo conocen, no saben que es un problema. Entonces, de este lado de la academia, de la política, que también hemos estado involucrados en política, o todos lo estamos en alguna manera, lo que debemos de hacer es hacer conciencia y decir qué es lo que duele y dónde duele. Hablar de estos problemas en la mesa, cuando nos sentamos a comer, de dónde viene el agua, cómo se está contaminando. Realmente, por ejemplo, a los estudiantes, mostrarles estos casos de estudio, llevarlos al sitio para que huelan, para que de manera presencial estén viviendo pues la tempestad. Porque sí es muy distinto tú teóricamente hablar de un problema a que los lleves. Afortunadamente tenemos las herramientas, hemos estado llevando a grupos de alumnos con toda responsabilidad y cuidados, por supuesto, cobijados por la institución y con el apoyo de otras organizaciones como Medusa, que han estado aquí contigo. Ya estuvieron aquí con nosotros, claro. Fuimos a Juanacatlán. Entonces los estudiantes realmente sí muestran interés, pero la obligación es seguir difundiendo. O sea, así como hablamos de otros temas banales, de moda, que no deberían de ser ahorita pues lo más importante, pero sin embargo lo son para la comunidad, sobre todo juvenil, debemos de empezar a decirles, es que se nos va a acabar el agua, es que esto es agua sucia. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia en clase, fue donde me di cuenta que lo realmente importante era llevar a todos para que se dieran cuenta al lugar. Porque cuando lo expuse hace unos 7 años, por primera vez, quien se involucró, quien se interesó, tal vez ya lo había mencionado esto, fueron alumnas extranjeras, una de Francia y otra de Alemania, que venían de intercambio. Entonces ellas inmediatamente les causó ruido que por qué un lago de Chapala estaba contaminado. Querían conocer. Pues terminamos haciendo un capítulo de un libro para la Universidad de Guadalajara y ellas estaban impresionadas también de esa oportunidad de escribir en un capítulo del libro, pero ellas hicieron la investigación junto conmigo y vieron el tema real en las comunidades del lago de Chapala, en este caso San Pedro Itzicán, donde se tiene identificada una población infantil importante que es escondida porque tiene síndrome de Down. Entonces, digamos que el problema de la contaminación en específico de enfermedades renales también puede ser multifactorial, porque allí vimos desnutrición, vimos desinformación, vimos alcoholismo, vimos abandono de los infantes. Muchas cosas que no tienes idea al visitar una comunidad. Por ejemplo, esto de los niños que los esconden por estos rasgos, porque ahí también hay una cuestión genética, que entre ellos mismos, entre familiares, tienen hijos. Entonces, pero luego los esconden. Y eso también causa una debilidad, al parecer, en los organismos. Por eso también la deficiencia de los órganos renales. Y bueno, también el consumo de aguas termales. O sea, es multifactorial. Sí. Ya lo hablamos con colegas de la Universidad de Guadalajara. Pero además porque el río, el río Lerma viene contaminado ya desde México. Llega contaminado. Pasa por varios estados, sí. hay industrias de diferentes tipos, todo el camino. Llega contaminado al lago de Chapala.
deja los lodos, los metales pesados y sigue contaminado, sale contaminado. A lo mejor hay una especie de tipo de purificación en menor grado, pero sale y al salir sigue contaminándose en Ocotlán con industrias. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Es difundir dónde están los problemas, evidenciar dónde están y llevarnos a la comunidad, hacer política. Este libro está hecho desde esa perspectiva social y política de cómo se construye un problema. Y que por supuesto, pues no puedo dejar de agradecer a los personajes que me ayudaron, como Paulina, como Don Pilar, como por ejemplo mi jefa de departamento, la doctora Lourdes Sofía Mendoza Bon, que con su colaboración con Calas pude llegar a Olaf, que es el director internacional, y de ahí me conectaron a Berlín con esta editorial que no puedo pronunciar el nombre. Pero yo tampoco, pero vi que está en alemán aquí la descripción sí, del libro. Ahí se imprimió entonces en alemán. Se imprimió con la colaboración con, perdón, para puntualizarlo, Olaf Kaltmayer, director en Latinoamérica del Centro María Sibila para Estudios Latinoamericanos, mejor conocido por todos como Calas. Así es. Que hemos tenido colaboraciones, lo hemos tenido aquí en nuestros micrófonos también, y esa es una colaboración muy fructífera, la de la Universidad de Guadalajara con Calas, que ha dado por resultado una gran cantidad de publicaciones, una gran cantidad de actividades. Nosotros hemos tenido varias actividades con ellos, y entonces ellos apoyaron para que saliera este libro en alemán. Sí, no, en español. En español, pero en Alemania. Yo no he hecho gestiones, no me da la vida para hacer más trabajos. Como tú bien sabes, hemos estado involucrados en temas más urbanos, procesos de gentrificación. Pero ya se puede consultar este libro en electrónico. Sí, este libro está en electrónico, yo te paso el enlace. En ese momento, como te digo, era una deuda que yo tenía publicar el libro. No pensé que se me fuera a abrir esta ventana hacia el exterior. Se imprimieron algunos ejemplares. Cuando presenté el libro aquí mismo en la Biblioteca Pública del Estado, pues se me terminaron los libros. Ya no me han mandado más, pero el libro está en la nube. Es la editorial Wissenschaft Lichard Verlag. A mí se lo pudiste sí, medio lo trabajé, pero me cuesta trabajo. Valga la redundancia, y entonces esta colaboración inició se iba a imprimir aquí en la Universidad de Guadalajara, pero por tiempos y por evaluaciones que yo tenía, fue más rápido allá. Entonces, pues ya no le di seguimiento tampoco para que se imprime en un segundo idioma, y me han rebasado otros problemas, pero no quiero dejar de destacar que este es un producto que nace desde una localidad con sentido social, político, muy ligado al tema que ahorita sigue siendo, pues está a oídos de todo, la termoeléctrica, que si se va a hacer o no se va a hacer. Por eso creo que es pertinente seguir hablando del río, porque no es posible que si tenemos un río contaminado, se quiera seguir sacando beneficio, aunque esté contaminado por la caída del agua. Ya sabes, se genera energía, sin importar que esté contaminado. Entonces, lo que debemos que se volatice la contaminación, claro, incluso ahí. Lo que se debe hacer realmente es desde el fondo. Con una termoeléctrica no se va a solucionar el problema. O sea, es solamente sacarle provecho al río contaminado. Hacer leña del árbol caído. Sí, pero no se soluciona. Sí. Entonces creo yo que se debe de hacer más investigaciones como estas en lugares pequeños que nos pueden ayudar a entender cómo desde la localidad se vive un problema regional y un problema que trasciende en salud pública, y que espero yo a las autoridades, sobre todo autoridades federales, sí nos ayuden a solucionar este tema, porque ya vimos que nos rebasa a los municipios y pareciera que al Estado también. Sí.
Sí, pues te agradezco mucho, Diego, que nos platiques de este trabajo de fondo que tienes en el libro Realidades Construidas y Participación Sociopolítica en torno a un río contaminado, la comunidad de Santiago Totolimixpan. Es parte de la subserie que tenemos aquí en Crónica del Antropoceno, Crónica de un río contaminado. Así es, se ha ido configurando, tanto con, por ejemplo, ya mencionaste a las amigas activistas de Medusa, Ani Barba, que ya estuvo aquí con nosotros y que hace un trabajo muy importante para mantener vivo el tema en la comunidad, para expresarlo. Y lo que nosotros hacemos aquí, desde nuestra trinchera, que es aquí en una biblioteca, y desde el museo que estamos construyendo, es eso, es informar, darle voz con respecto a los temas ambientales o los socioambientales, darle voz a quienes lo viven, lo enfrentan, lo representan, lo estudian, lo publican, porque este problema tiene muchas aristas, y darnos una idea de él para poderlo atajar de manera completa y darnos una idea acerca de este problema, necesitamos invitar a las personas que lo viven, que lo estudian, verlo desde los diferentes ámbitos. Y pues bueno, Diego Nápoles, gracias por acompañarnos. Ponemos entonces la liga para quienes quieran consultar, si eres un investigador, si eres una persona involucrada, alguien de la comunidad, estás documentándote con respecto al río Santiago, que eso sí, afortunadamente hay muchas personas que están trabajando con respecto a la contaminación de toda la cuenca. Te ponemos por ahí en la liga para que puedas consultar el libro de Diego. La ponemos donde encontraste, en la descripción del episodio donde lo encontraste, para que lo puedan consultar. Y pues, Diego, te agradezco mucho que vengas una vez más aquí a platicarnos de tu trabajo, de tus muchas cosas que estás haciendo, y que tiene que ver pues con algo personal desde tu historia de vida. Gracias, Diego Nápoles, por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias, Víctor, gracias al doctor Eduardo Santana por esta impresionante gestión que está haciendo, al doctor Ricardo Villanueva. Esperemos, seguros estamos que con esta nueva rectora van a continuar los trabajos para que ya estrenemos el museo. Me llena de orgullo, y sobre todo que nuestros estudiantes conozcan estos espacios, porque son espacios también que nos permiten difundir lo que estamos haciendo, la investigación. Y esta investigación, pues el compromiso, digamos, que es continuar con los trabajos. Tenemos una línea de investigación de asuntos metropolitanos en el Departamento de Estudios Urbanos, y pues son bienvenidas todas comentarios. Les voy a compartir, por supuesto, los enlaces, y vamos a seguir trabajando en temas pues que nos duelen a los que habitamos el espacio construido de la ciudad o los pueblos que tenemos aquí en la región. Muchas gracias. Excelente, y seguiremos en contacto contigo, porque al museo le interesan estos temas, es la confluencia entre la ciudad y la naturaleza, entre nosotros y el entorno en el que habitamos, a la luz de los problemas socioambientales que genera el antropoceno, la época humana y sus consecuencias, y eso es lo que hacemos en este podcast. Diego Nápoles, muchas gracias, y sobre todo también gracias a los que nos escuchan, los que nos ven. Si quieres consultar las investigaciones recientes de Diego, vamos a poner los enlaces necesarios. Si quieres consultar el libro que vino a platicarnos hoy acerca del río Santiago, también vamos a poner ahí los enlaces, como siempre, en donde encontraste el episodio. Puedes entrar en contacto con nosotros también a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual lo pones, y te invitamos a que sigas pendiente de las próximas crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.